You're acting like a fish. No, no tiene que ver. Really, you impress us. Thank you so much, my friend. El día de hoy voy a hacer una de las experiencias más maravillosas que puede experimentar un ser humano, que es el buceo. Y en este video te voy a mostrar todas las bellezas que tiene Sharm el Sheikh dentro del agua. Buenos días, otro día más en Sharm el Sheikh. Me animé y voy a hacer buceo, pero resulta que esta es una escuela muy estricta, es aquí atrás donde está, aquí se los voy a recomendar más adelante. De verdad que son súper profesionales, me dijeron, mira, tienes que ir a un doctor especializado en buceo, que te haga un chequeo, todo esto, porque es la primera vez que vas a bucear. Y le dije, perfectamente, entonces estoy ahora aquí esperando que me venga a buscar un driver, me va a llevar al doctor, me van a hacer un examen, él va a calificar si puedo hacer buceo o no. Estimo que sí, porque estoy saludable completamente. Posteriormente regreso, me dan un mini curso de 40-45 minutos y si todo está bien, vamos a ver los corales más hermosos, los arrecifes, los peces de colores que son característicos en Sharm el Sheikh. Así que espero que todo sea maravilloso. Aquí tengo esta cámara profesional, no requiere carcasa o cover especial para grabar. Debajo del agua, aguanta hasta 10 metros. Ellos me dijeron que podemos ir hasta 12, pero me van a asignar un buzo adicional porque yo no puedo estar grabando porque como voy a estar con el instructor debajo del agua, él me va a estar dirigiendo, no puedo perder el foco en sus instrucciones. Entonces, él me dijo, no te preocupes, yo te voy a poner un buzo que te vaya grabando exclusivamente y grabe los corales y todo eso. Así que vamos a ver qué imágenes sacamos de allá abajo. Ya camino al doctor para que me revise si estoy bien, si estoy apto para sumergir debajo del agua. Les confieso que es la primera vez que hago buceo. Los nervios siempre están presentes, pero me gustan las aventuras. Y yo parto de un dicho que dice, esto fue un video motivador que yo vi hace muchos años. Vive alguna vez en una ciudad congestionada, pero múdate antes que endurezcas. Vive en el campo alguna vez, pero múdate antes que ablandes. Y el video finaliza con, haz todos los días algo que le temas. No le temo al buceo, pero lo respeto. Así que hoy rompemos uno de esos esquemas. Terminando la consulta con el doctor, un doctor súper agradable, lamentablemente no pude grabar. Me hicieron un examen físico, el cual me dejó sin aliento. Me chequearon la presión, el corazón y todo está en orden. Así que me dieron luz verde y me dieron mi certificado para hacer buceo durante un año. El doctor me dice que puedo hacer buceo todos los días. Yo le dije, no, doctor, es una sola vez para experimentar. Me dijo, ¿por qué no? Me dijo, cuando lo hagas la primera vez, vas a quedar enviciado. Va a ser la primera vez, así que vamos a ver si nos gusta. Espero no ver tiburones. Les admito un poco de nervios, pero creo que escogí la mejor escuela, que por cierto le voy a dejar todos los datos aquí en Sharm el Sheikh, Embrook Drivers. Y aquí me encuentro con su dueño, Mr. Ali. Hello, Ali. How are you? Yeah, I'm good. Ali, can you tell the people what we'll do today or what we'll did about the course? So yeah, we're gonna be doing your first experience Okay. for diving experience, which we call a Discover Scuba Diving. We just finished the theory where we're gonna explain basic skills which we're gonna do in the beginning before we go ahead with our introductory dive, basically for you under the water. And yeah, after we finish having some fun dive in our house reef in Nama Bays, and basically we're gonna see if you'd like to continue, if you'd like to do more days, then you become a certified diver. If you'd like, but I'll keep that for later after the dive, and we'll see how you feel about it. Okay, it's very important because this is a professional school, and I chose
the good one because he is very honest and he recommended yesterday, hey, you need to go to the doctor. You need to see, I feel comfortable with that. I feel confident with him. For that reason, I decided to continue. Fortunately, my health is okay. The doctor gave me the green light. In a few minutes, we will go down with the best instructor. When you come to Sharm El Sheikh, I will leave you here the phone number, the Ali direction, and you will be amazing with him. Thank you, Ali. Thank you, buddy. Hello, my friend. Hello. Hi, Luis. Ready to go? You good? Yes, I'm recording you to show you on YouTube. Making a good advisory about you. Thank you. My pleasure, man. Thank you. EmperorDriver.com. The best one here in Sharm El Sheikh. Ya me estoy preparando con todos los equipos. Y en este video te voy a mostrar todas las bellezas que tiene Sharm El Sheikh dentro del agua, que es uno de los lugares reconocidos a nivel mundial donde vas a encontrar una infinidad de maravillas debajo del agua. Espero que puedas disfrutar y estoy seguro que vamos a ver juntos y a descubrir, porque es primera vez que lo hago, una maravilla debajo del agua. Un poco nervioso, pero con ganas. Bueno, aquí me encuentro listo para sumergirnos pronto en el agua. De la mano de los profesionales, espero tener una maravillosa experiencia. Vamos a ver qué nos depara Sharm El Sheikh. How many kilos? I'll put 8 for you. Just in the beginning. I think you will need less, but as I explained to you in the, in the first one, we want you not being worried about going up and down, as more as being stable and focused on the skills. Okay. So that's why we put a little bit, not too much weight, 1 maybe 2 extra. And then the only way we can really tell is that when we go in the water and see if you can actually maintain being underwater or we need to add more. Yeah. Okay. So you need to know in case of emergency how to drop your weights. How would you drop these weights? And out. Don't do it, but This is the just same. pull it out. All right. I will be Okay, perfect. back out. Yeah. Okay. Like a parachute. Like parachuting out of an airplane, exactly. I'm expert in that. Except, yeah, when you parachute, you go down. Here we drop weights. Exactly. Yeah, I mean, a small technical reverse, but it's the same. The same. Right. So we need to get you dive computer so you can. Is that yeah? No, this is not underwater. Oh yes, please. So, and we have this way to secure it so you don't lose it. Because Okay. guess what? You lose it. What is the name of this? It's a dive computer. Okay. And basically tell you how many meters you are, the depths, how many minutes, and it give you some other relevant information. Basically, your NDL or no decoy limits, Okay. which we can explain to you later if you decide to become a diver. But for now, maximum depths and dive time. Perfect. Yeah? Got it. Me recomendaron que es importante que tengo que tomar muchísima agua. Mucha No, no, agua, Larissa. mucha agua. Mucha agua, como está diciendo él, exactamente. Así que me tomé 1 litro de agua. Vamos a ver qué tal. Un poco de nervios. Aquí va. Ok. Right, right. Shoulder strap down. 1, 2. Twist strap. Secure. Inflate. Play. Deflate. Could you practice that? Inflate. Okay, inflate a little bit. A little bit. A little. Yes. That's it. Yeah. Now deflate. Very good. Now you have another place to deflate. This one here. Ah, okay. Yeah. This is called a dump valve. This is for emergency. To let all the air out while here you can control. Okay. Here, Perfect. all of it out. You have another one.
on the back. Here. Okay. Okay? Wow. All right. Okay. So that's your second stage. Here's the octopus member for your body, me. Can And you repeat for me? this is the one, if I run out of air, I use. Have a YouTube channel for the reason I recording. You will be famous, no worry. Very famous. The people that watching on this will watch you. Oh God. Saying this. Say something, buddy. Ready to go. El agua está caliente por lo menos. Algo positivo. The regulator. From behind the shoulder. Ah, sorry. Yeah, touch. My Yes. neck. Yes. This one? Yes, very good. Okay. Now put that back. Bring him out. Yeah. Does it work? Yeah? Lay in your back. Just lay in your back. No, put the put the regulator. Okay. Put the reg in your mouth. Keep it open. Yeah? Lay it back, like Steve. Dodo. Dodo. بقول لك ايه انت بقك يا خد تعالى. Big bubbles, no troubles. All right. Please stand up. ماما انت تمام يا ايه بعمل رحلة غطس عندك كم سنة؟ 11 ونص. مش كده حاجة ما بتفرقش 10 سنين يمكن حوالي 10 سنين. بالظبط. انت كمان 10 سنين؟ اوكي ماشي يلا. كم؟ All right. 10 سنين كم؟ Hay momentos en los que uno sabe que está a punto de hacer algo que nunca va a olvidar, y este era uno de ellos. Estaba en Sharm el Sheikh, Egipto, frente al Mar Rojo, un lugar que durante años había visto en fotos, en documentales, en historias de otros viajeros. Pero esta vez no estaba aquí solo para verlo desde la superficie. Esta vez iba a entrar. Antes de sumergirme comenzó el entrenamiento. Todo empieza fuera del agua. Aprender a respirar correctamente. Entender el equipo. Sentir el peso del tanque en la espalda. No es algo natural al principio. Tu cuerpo no está acostumbrado a respirar a través de un regulador, ni a depender completamente de un sistema artificial bajo del agua. Recuerdo claramente ese primer momento en el que me puse la máscara y el instructor me dijo algo muy simple, pero poderoso. Respira lento, confía en el proceso. Es curioso cómo algo tan automático como respirar se convierte en algo consciente. Cada inhalación se vuelve intencional, cada exhalación controlada. Al entrar el agua por primera vez, el cuerpo reacciona. La temperatura, la sensación de flotación, el sonido del mundo desapareciendo poco a poco. Todo cambia. Tu mente empieza a hacer preguntas. ¿Estoy listo? ¿Será seguro? ¿Podré hacerlo bien? Pero poco a poco el cuerpo se adapta. La respiración se estabiliza. El corazón deja de acelerarse. Empiezas a entender que no estás peleando contra el agua. Estás aprendiendo a moverte con ella. Y entonces llega el momento de la primera sumergida real. Ese instante en el que cruzas la superficie y entras a otro mundo. Los primeros segundos bajo del agua son imposibles de explicar completamente. Todo cambia, el sonido desaparece, no hay tráfico, no hay voces, no hay distracciones, solo tu respiración constante, rítmica, presente. Inhalar, exhalar. El cuerpo comienza a sentirse más ligero. El movimiento se vuelve diferente. Ya no caminas, ahora flotas. Y entonces empiezas a ver. Primero los colores.
El Mar Rojo es conocido por tener uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta y entender por qué no toma mucho tiempo. Los corales aparecen en todas direcciones, formaciones naturales que han existido durante años, creciendo lentamente, formando estructuras que parecen sacadas de otro planeta. Los peces se vuelven con total libertad, no tienen prisa, no tienen miedo, simplemente existen. Al principio tu mente está dividida. Una parte está enfocada en la técnica, respirar bien, seguir al instructor. Pero la otra parte empieza a observar, empiezas a apreciar, empiezas a entender que estás viendo algo que muy pocas personas experimentan de esta forma. Y poco a poco algo cambia dentro de ti. La tensión desaparece, la confianza comienza a crecer. Ya no estás pensando en el equipo. Ya no estás pensando en el proceso. Ahora estás presente, estás dentro, formas parte de este mundo. El tiempo se mueve diferente aquí abajo. No hay prisa, no hay ruido, solo movimiento, silencio y vida. Y cuando regresas a la superficie, después de esa primera sumergida, algo dentro de ti ya no es igual. Sabes que quieres volver a entrar. Pero al mismo tiempo empiezas a ver lo que te rodea. Los corales aparecen lentamente frente de ti, formaciones naturales complejas llenas de vida. Los peces se mueven con total libertad. Todo aquí sigue su propio ritmo. Tu mente comienza a relajarse. El miedo inicial desaparece. Empiezas a sentir que perteneces a este entorno, aunque solo sea por un momento. Y en ese instante, cuando entiendes por qué tantas personas hablan de esta experiencia como algo único. Porque no solo es lo que ves, es lo que experimentas internamente. Para la segunda sumergida todo es diferente, ya no hay tensión, ya no hay dudas. Tu cuerpo entiende el proceso, tu mente está tranquila. Ahora puedes observar con claridad, notas de detalle que antes no veías. La forma en que la luz entra al agua, los colores intensos de los corales, el movimiento natural de todo lo que vive aquí. Te mueves con más seguridad, tu respiración es natural, tu enfoque cambia, ya no estás pensando en cómo hacerlo, ahora simplemente estás presente. En este momento es en el que la experiencia deja de ser un desafío y se convierte en algo que realmente disfrutas. Después de la segunda sumergida, algo cambia completamente dentro de ti. Lo que antes era desconocido, ahora se vuelve familiar. El proceso deja de sentirse técnico y se vuelve natural. Tu cuerpo entiende el ritmo. Tu mente está en calma. Ya no existe esa tensión inicial. Ahora existe claridad. Sabes cómo respirar. Sabes cómo moverte. Sabes que puedes estar aquí. Y es en ese momento cuando te das cuenta de que estás listo para ir más allá. Para una tercera sumergida. Una que no estará definida por el aprendizaje, sino por la experiencia completa. La tercera sumergida es completamente diferente a las anteriores. No hay dudas, no hay tensión, solo enfoque. Desciendes con seguridad, tu respiración es constante, tu cuerpo se mueve con precisión. Ya no estás pensando en el proceso, ahora estás presente. El entorno se siente más claro, más cercano, más real. Te desplazas con mayor fluidez. Observas todo con una perspectiva distinta, no desde la incertidumbre, sino desde la confianza. Es en ese momento cuando realmente entiendes lo que significa estar aquí. No estás sobreviviendo al entorno, estás formando parte de él. Cuando finalmente sabes que tienes que regresar a la superficie después de una tercera sumergida, el mundo exterior vuelve lentamente. El sonido, el aire, la gravedad. Pero tú ya no eres el mismo que entró por primera vez. Porque al principio había incertidumbre, había preguntas, había una parte de ti que no sabía cómo sería esta experiencia. Pero ahora hay algo diferente. Hay certeza. Sabes que fuiste capaz de entrar en un entorno completamente desconocido y adaptarte. Sabes que cruzaste esa barrera mental que existe antes de hacer algo nuevo. El Mar Rojo
no es solo un lugar impresionante por lo que muestra, es impresionante por lo que te permite descubrir dentro de ti. Y Sharm el Sheikh se convierte en más que un destino, se convierte en el lugar donde decidiste entrar, confiar y experimentar algo que pocas personas viven de esta forma. Esta experiencia no termina cuando sales del agua, se queda contigo, porque hay momentos que no solo se recuerdan, se convierten en parte de quién eres. Ahora entiendes que no es algo físico, es algo interno, una sensación difícil de explicar completamente, pero muy clara al mismo tiempo, porque cuando estás allá abajo entiendes algo que es fácil olvidar en la superficie. Entiendes lo pequeño que eres y al mismo tiempo lo capaz que puedes llegar a ser. El Mar Rojo ha existido durante millones de años. Los corales que viste llevan aquí más tiempo del que te puedes imaginar. Los peces continúan su vida, indiferentes a quién entra o quién sale. Todo sigue su curso. Y tú solo estuviste ahí por unos minutos. Pero esos minutos cambian tu perspectiva. Te recuerdan que el mundo es mucho más grande de lo que ves en tu rutina diaria, que todavía existen lugares donde el silencio es real, donde el tiempo no está definido por notificaciones, ni horarios, ni distracciones, sino por tu respiración, inhalar, exhalar, estar presente, y entiendes que muchas veces las experiencias más importantes no son las más cómodas, son las que al principio te generan duda, las que te obligan a confiar, las que te sacan de lo que conoces, porque es ahí donde ocurre el crecimiento real. Hoy cuando miro el Mar Rojo desde la superficie, ya no lo veo igual. Ahora sé lo que existe debajo. Ahora sé lo que se siente estar allí. Y es esa una experiencia que permanece contigo. No como un recuerdo distante, sino como una confirmación de que el mundo tiene mucho más que ofrecer cuando decides entrar. Fear, huh? Ali, Yeah. how I did? You did amazing. Thank you so You did much, my amazing. friend. For your first time, Yeah, you did amazing. Man. I like it. You definitely should be a diver. I will think about. Yeah. And this is a videographer. Oh, yeah. You excited. acting like a fish. No, not Well, like a no, fish. You impressed us. Thank you so much, my friend. Man. Amazing. Bueno, definitivamente esto ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Les admito, en el principio estaba con un poco de miedo, pero como pudieron ver en este video, todas las maravillas que hay debajo del agua. Lo máximo que estuve fueron 10 metros. Sin embargo, fue suficiente. Al principio tuve unos problemas con el oído. Van a ver esas grabaciones cuando yo hacía señas. Porque hay ciertas tácticas que uno tiene que aplicar debajo del agua. Pero de verdad que maravilloso. Es una experiencia que tienen que vivir sobre todas las cosas. Muchas gracias por el apoyo. Espero que les haya gustado. Tienen que venir al Sharm el Sheikh, seleccionar EmpedorDriver.com, EmpedorDriver.com, ¿ok?